Prueba de compresión del motor de combustión interna. Vamos a conocer cómo realizarle la prueba mecánica a un motor de combustión interna tipo gasolina. Para esto pues contamos con los siguientes elementos. Vamos a utilizar un juego de copas de bujías, un manómetro de compresión, un equipo, en este caso un manómetro o un vacúmetro de vacío y un comprobador de fugas. Básicamente es unos manómetros con el cual nos permite verificar fugas y pues un multímetro para verificar las tensiones de la batería. En la primera oportunidad vamos a realizar la prueba de compresión del motor para determinar cuál es la compresión máxima con la cual trabaja el vehículo. Es indispensable, pues en este caso, el primer paso a realizar o primer procedimiento es medir la tensión de la batería. Vamos en estos momentos a medir la tensión de la batería, ya que cuando la tensión es demasiado baja, en el momento del arranque pues me va a afectar el valor de la compresión. Entonces por esa razón debemos verificar el nivel de tensión. Tenemos que tiene una tensión de 12,67. Recordemos que el valor 100% de carga de la batería en tensión es de 12,72. Entonces está muy cercano al 100%, pero pues es un dato de que es viable realizar la prueba por este valor netamente de tensión. El siguiente proceso a realizar es desmontar las bujías. Vamos a desmontar las bujías. Entonces para ello vamos a arrancar con el cilindro número 1. Este es un vehículo tipo Renault. Para ello el cilindro número 1 es el que se encuentra al lado de la caja de velocidades. Entonces vamos a desmontar las bujías en su totalidad. Entonces no se aconseja realizar la prueba de compresión si solo se realiza o se desmonta una sola bujía, ya que cuando hay problemas de empaque de culata, pues al tener las dos bujías afuera me puede dar un valor mucho más preciso. Por tal razón hay que desconectarlas por completo y tener en cuenta que en el momento de realizar la prueba no se nos vaya a caer ningún componente. Vamos a desconectar los cables. Luego de haber retirado las bujías y teniendo en cuenta un paso importante que además de medir la batería es que el motor está en temperatura de funcionamiento. No se aconseja hacer esta prueba con el motor en frío, ya que el dato en pruebas de compresión no va a ser el correcto. Entonces para luego vamos a instalar, en este caso nuestro equipo. Vamos a instalar pues el respectivo acople de acuerdo pues al tipo de bujía que hayamos desmontado. Y vamos a instalarlo, vamos a arrancar en el cilindro número 1. ¿Listo? Si es posible y contamos pues con una valletilla o con algún componente, pues podemos ubicarla en los respectivos demás alojamientos de las bujías con el fin de evitar que cualquier elemento extraño pues me vaya a ingresar a las cámaras de combustión. Solamente las vamos a colocar para protegerlos en cuanto a algún inconveniente. Vamos a instalar el compresómetro. Listo, instalamos el compresómetro. Siguiente procedimiento antes de realizar la prueba, vamos a desconectar la ignición. En este caso vamos a desconectar la ignición y vamos a desconectar el relay de la bomba de combustible con el fin que evitar que la bomba de combustible en el momento del arranque pues me genere inyección y pues por tal razón se recomienda retirarlo. Y lo mismo la ignición para evitar que se genere chispa en el momento de realizar la prueba. Entonces, luego de haber retirado el relay y de realizar este procedimiento, le vamos a pedir a la segunda persona que se encuentra en el vehículo de darle arranque. Pues hay que estar muy coordinado para decirle que arranque o detenga la prueba. Y vamos a registrar, atentos acá, vamos a registrar el primero, segundo y tercer y cuarto salto del manómetro. Entonces para esto en estos momentos le vamos a pedir a la persona
que le dé arranque con el acelerador a fondo para permitir que cargue y genere la compresión máxima, que es lo que deseamos diagnosticar, y los datos de los primeros, segundo y tercer salto. Entonces vamos a hacerle primer cilindro, arranquemos la prueba. Entonces démonos cuenta que, bueno, de acuerdo pues al dato, arrancó muy cercano a 60 PSI, el segundo salto estaba muy cercano a 80, 85, y pues ya la máxima compresión estamos hablando de 140 PSI. Hay que tener en cuenta que el dato de compresión varía dependiendo la altura en la que nos encontremos. Es decir, que si nos encontramos a presión atmosférica a nivel del mar, el manual del fabricante muy seguramente, habría que hacer el cálculo, para este vehículo estaríamos hablando entre unos 180 PSI aproximadamente. Como aquí estamos hablando de que estamos haciendo la prueba en la altura de Bogotá, tenemos una pérdida aproximada en presión atmosférica de un 30%. Es así que pues muchas veces el dato del fabricante no me va a coincidir con el dato de compresión, porque me va a afectar. Entonces en estos momentos tenemos que el cilindro tiene 140, el primer salto debe superar el 30% y el segundo salto debe superar el 70%. Ya que el primer salto, si es inferior, vamos a tener o vamos a diagnosticar problemas de anillos, problemas de camisas, y el segundo salto nos ayuda a diagnosticar problemas de culata, en este caso empaque culata, válvulas, y pues ya la máxima compresión pues depende de todos estos componentes como anillos, culatas, válvulas como tal. Para eso, y vamos a verificar ahora la compresión de los demás cilindros. Ya para la prueba del cilindro número 2, ya hemos instalado el cilindro número 2, el compresómetro, y vamos nuevamente a verificar el valor de compresión. Entonces, arranquemos la compresión. Muy bien, entonces en este cilindro tenemos un dato muy similar, arrancando alrededor de 60, 80 aproximadamente el segundo salto, y pues una compresión de 140 como presión máxima. Es importante tener en cuenta que cuando el valor acá, el manómetro empieza a caer, en este caso cae, el problema es del equipo, entonces la prueba posiblemente la estamos midiendo erróneamente. Y como en este caso estamos midiendo el cilindro número 2 de este motor, es importante tener en cuenta que la diferencia entre cilindros no debe superar el 10%. Si supera el 10% entre cilindros, me genera un desbalanceo en el trabajo del motor por diferencias de compresión, y eso va a generar que el motor vibre en su funcionamiento. Y pues la compresión total del cilindro, de acuerdo a manual de fabricante, no debe estar por debajo de un 20% y alrededor de un 20% en el valor máximo de compresión. Entonces, en este caso, el valor de compresión para la altura de Bogotá, para este motor que es de inyección, está muy bien, tiene una buena compresión los dos cilindros. Vamos a comprobar tercero y cuarto cilindro. Ya en la prueba para el cilindro número 3, entonces vamos a comprobar y a realizar el mismo procedimiento. Entonces vamos a darle arranque. Muy bien, está muy parejo, los valores son muy similares. Nos da un buen diagnóstico, tanto primero, segundo y pues tercero, y ya los últimos saltos que se acercan a los 130, 140 PSI, que en este caso es un buen dato de compresión. En motores de inyección, pues estos motores a gasolina, pues ya cuando tenemos compresiones, valores de compresión muy cercanos a los 100 PSI, ya podemos decir que el motor pues hay que hacer una verificación, un diagnóstico más completo, pues para repararlo, ya que pues eso me genera o me repercuta una pérdida de potencia. Vamos a hacerlo nuevamente en el cilindro número 4. Listo, ya en esta última prueba vamos a probar el cilindro número 4 en prueba de compresión y vamos a darle arranque. Muy bien, en este momento pues podemos registrar un valor de compresión de 140, un primer salto muy cercano al 60, 80, 85 PSI aproximadamente, y pues esto nos arroja un buen dato de valor de compresión. Entonces en este proceso hemos verificado, hemos diagnosticado que el valor de compresión de este motor está perfectamente pues, muy cercano pues, a los valores del fabricante. Para la altura de Bogotá, normalmente los motores de inyección, dependiendo la relación de compresión, estamos hablando entre 140 PSI y 150 PSI. Entonces
Entonces esta es la prueba de compresión, los veremos en otro video. Ya finalizando nuestro video, les comparto pues los procedimientos y pasos a realizar en el procedimiento de evaluación del motor mediante la prueba de compresión. Tenga en cuenta muy bien los valores y especificaciones del fabricante, y esto pues nos llevará a realizar o a emitir un diagnóstico de nuestro motor. Los espero en otro próximo video, el cual les pienso hablar de cómo evaluar la compresión ajustándola de acuerdo a la presión atmosférica en el lugar donde realizamos la prueba de compresión. Que estén muy bien, muchas gracias.